Entonces, en economía estudiamos esto de la economía negra, de la economía oscura, mejor dicho, donde personas del extranjero llegan y hacen dinero ilícitamente, así como también localmente hay cosas que, por ejemplo, la droga, vender esclavos, sexo, prostitución, todo esto contribuye a una fábrica moral, social y también económica, porque se genera una economía desde allí, partiendo desde ahí. El problema es que cómo se validan estos fondos. En este caso es una de las discusiones que se tiene con la nueva moneda del Bitcoin, porque el Bitcoin cualquiera puede abrir una cuenta y ese dinero se hace legal. Cuando el gobierno hace legal la moneda, ese dinero lavado, es el dinero de la economía oscura, se convierte en legal. Y si después se traslada de regreso a dólar, entonces como es legal, se traslada, se cambia a ser legal. Entonces ya esos fondos ya son legales. Esta es una de las dificultades de por qué grandes cosas de esta manera se necesita tener conocimiento. Ese es un ejemplo que se da. Y esa era la nota, que estas cosas han sucedido y se han estudiado, y no las hablo porque no las sé, sino porque eso es lo que se enseña en economía. Los políticos tenemos que saber de todo este tipo de cosas. Párrafo 56. De hecho, como todas las pasiones son una mera semejanza con esta historia de amor entre el individuo y la cosa, que no es el mismo. Entender esto es comprender la sanidad a largo plazo en todos nosotros. Punto. Otro nombre para estas causalidades subyacentes en el hombre de capital económico, aunque es necesario, parece estar siempre incompleto. El dinero siempre está incompleto. El capital, mejor dicho. Como también lo está el conocimiento. Y convenientemente para el devoto al dinero. Entonces, por el conocimiento es que uno gana. Por ejemplo, yo vendo este libro $5, por el conocimiento que yo tengo trato de ganar esos $5 por persona que me lo compra. Y el conocimiento es incompleto todo el tiempo hay a dónde escribir, solo es cuestión de tener los recursos y tener la educación necesaria. Pero aquí tenemos algo también que el otro lado de una moneda, como se puede decir, el dinero nunca va a estar incompleto. Si nos damos cuenta, nosotros podemos tener bastante experiencia en esto porque teníamos el colón y solo había cierta cantidad de colones. Era decisión del gobierno y de cierto extento de nosotros de decidir cuánto dinero, cuánto colón había en la sociedad en aquel tiempo. Pero luego está el dólar, y el dólar es una cantidad que existe de dólar predeterminada, que se sabe cuánto dinero, cuánto dólar hay en el mundo por lo general, porque es una moneda internacional. Y luego tenemos el Bitcoin, una moneda internacional también, pero como si no vieron el video de Bitcoin, aquí se los explico, de que son 8 decimales, números decimales a la izquierda que generan un Bitcoin. Entonces, ¿cuántos miles de millones tienen que pasar para que hagan un Bitcoin? Y si tenemos como el dólar, que para hacer un dólar hay 100 centavos. Entonces el Bitcoin tiene 8 lugares decimales a la izquierda para hacer un Bitcoin. Entonces eso nos da a entender la capacidad de compra que se puede hacer, aunque sea ficticia la moneda, pero nos da a entender esa gran magnitud. Entonces eso solo es un ciclo más. Después de eso van a decir vamos a imprimir más o va a salir otra moneda. Y ¿cuál es el punto aquí? Es una
Es una locura continuar dando ciclos y ciclos, solo que esperemos que se muera esta generación, unas 3 generaciones, y luego se pone otra. Entonces, así es como el ser humano opera. Entonces, continuamos. Entonces, el devoto al dinero le gusta esto, toma una gran ventaja de esto, porque para él nunca va a estar satisfaciado solo con $1.000.000 y decir, me retiro, sino que siempre va a querer más, más y más, y va a buscar todas estas cosas que le otorguen ese lugar para llegar ahí. Y acordémonos que si no han visto los videos anteriores, hemos venido hablando sobre esta misma pasión, este hedonismo, de buscar eso, de querer estar feliz, y nunca se va a estar feliz, porque todo el tiempo se va a buscar más y más. No hay fin. Entonces, para eso existen leyes, para detener que estas cosas sucedan. Así como nos dice Sócrates, como nos dice Platón, como nos dice Aristóteles, como nos dicen todos estos grandes filósofos no latinoamericanos, no españoles, en fin. Nos quedamos en el devoto al dinero. Por lo tanto, el capital no es una condición para resolver una disputa, porque esto es lo que genera la disputa. Si no hubiera dinero, ¿cuánta gente fuera política? No mucho. Si este fuera el caso, sin importar el crimen, a pesar de ser culpable, quien lo comete ofrecería un par de dólares para que no le cobren cargos, para que no le cobren, no le pongan cargos. Punto. Usted dice, mira, te hice esto, no me pongas un cargo, te voy a dar tanto dinero. Además, pensado en estos términos con respecto a la aplicación práctica del dialecto judicial, lo haría. Punto y coma. Si aún no lo ha hecho, solo ratifica la noción que la justicia anterior a la intervención del dinero no existía en absoluto, y la única forma de concebirla es tener acceso a estas monedas en el bolsillo. Entonces, esto es bastante esencial, porque estoy hablando del sistema legal, del inicio del sistema legal. ¿Cómo existía? Si existía la justicia mucho antes de que existiera el dinero, que se le pusiera valor a algo o no. Y por lo general nos basamos a los escritos de personas que dicen la verdad, porque tratamos de saber de dónde originó esto, quién está diciendo la versión correcta. Y es muy importante porque de la manera en que se inicia el sistema, si el sistema se inició, digamos el sistema político, se inició a base de que por una cantidad de dinero que había, y entonces se hace el sistema político, está predeterminado a base de dinero, que es lo legal o lo ilegal de hacer, o cuánto vale algo, qué valor, cuál es el valor que algo tiene. Por ejemplo, como personas, ustedes y yo, tenemos un valor. Por lo general en otros países se ve que tenemos un valor y eso va a costarle al Estado tanta cantidad. Pero en esto tiene que ver mucho con el tipo de gobiernos, la educación, los valores, de dónde vienen estas cosas, cómo la persona pierde ese valor cuando comete un crimen o cuando no. Y eso tiene que ver con los asentamientos de la Constitución. Es para promover el bienestar de los salvadoreños. La palabra lo dice. Pero, ¿qué pasará si se quita todo eso que representa valor en la sociedad? ¿Qué es lo que generaría de regreso esa cosa? Entonces, el valor en sí, tener una moneda, un billete, es una perspectiva de intercambio, pero afuera de mí. Entonces tiene que haber una cierta congruencia lógica para que yo le dé valor a esa moneda.
Pero eso significa también que se tiene que conocer algo sobre la justicia. Entonces, ¿cuál de los dos vino primero? ¿Vino el dinero primero o vino el hecho de ser justo? Entonces, estas cosas son bastante interesantes porque nos ponen en tela de juicio qué es lo justo de hacer, si es necesario, si se hace lo justo porque tengo tanto dinero, soy más justo, o alguien que es pobre puede ser menos justo que alguien que tenga dinero. Entonces, pero la justicia no se le niega a nadie. ¿Cómo podemos decir esto si la misma justicia trata de representar a todas las personas, sin importar su estado social? Pero aquí entra la perversión de las personas que se dicen ser morales y por tradición. Recordemos que también venimos hablando nos estamos enfocando en el libro, que por tradición se dicen ser morales. Y no hay nada en la Constitución que la Constitución demanda que sean personas de moralidad notoria, pero el resultado está. Entonces, ¿quiénes son los mejores testigos? Nosotros como población. Y esto es bastante importante porque hemos hablado sobre la bipolaridad, que cómo podemos entender estas grandes acciones de estos grandes líderes que dicen vamos a hacer esta masiva cosa y sin importar las consecuencias. Y me gustaría dejarles este pequeño video para que pensemos sobre estas cosas son reales. Hoy nos damos cuenta de que hay muchas cosas que suceden. Y el video, este muchacho es en Abstract, hace un buen trabajo explicando las cosas de bipolaridad y lo que le genera una recompensa al individuo y que lo mueve a continuar haciendo lo mismo, porque le genera esa recompensa, que continuar haciendo eso, y eso sirve como una señal para que el individuo continúe en esto. Y esto es bastante relevante en la psicología política porque esto se estudia y es bastante informativo. Así que aquí les dejo el video y vamos a hablar de esto. La dopamina es un neurotransmisor, es decir, un mensajero químico producido principalmente en nuestro cerebro. Esta pequeña molécula cumple roles muy importantes en nuestro desempeño diario. Actúa cuando sentimos placer, es responsable de que busquemos recompensas, regula la atención y nos provee la motivación necesaria para trabajar en objetivos a largo plazo. Todos estos factores influyen en nuestro sistema de recompensas, en las conductas que aprendemos, la memoria y sobre todo en nuestros hábitos. Los niveles dopamínicos le indican al resto del cerebro qué tan buena es la situación actual en relación a la posibilidad de obtener una recompensa. Esto explica el entusiasmo que sentís a la hora de empezar un proyecto nuevo y la felicidad que experimentás cuando lo completas. Ahora vamos a ver en detalle cómo funciona este sistema. Primero necesitamos dos cosas, dopamina y receptores de dopamina, porque no importa qué tan elevados sean sus niveles, sin receptores el cuerpo no puede captar su señal. Cuando se realiza una actividad que produce cierta recompensa, el cerebro libera más dopamina de lo normal y de esta forma va aprendiendo qué conductas debe repetir porque son beneficiosas. Esto tiene relación con los experimentos que realizó Skinner con palomas y Neil y Miller con ratas. En ambos casos, estos animales aprendían conductas al ser recompensados cuando realizaban determinada actividad, como presionar una palanca o picotear la pared. A su vez, los niveles dopamínicos se elevan cuando aparecen estímulos que requieren nuestra atención. De esta forma nos hace notar cosas llamativas que son importantes para sobrevivir, como alertas sobre el sexo, la comida o el peligro. Por otro lado, la dopamina también está muy relacionada con la corteza prefrontal. Esta zona del cerebro se dedica a coordinar nuestros pensamientos y acciones de acuerdo a metas internas. Básicamente es el capitán de la nave. Determina qué cosas están bien o mal, qué actividades realizar y predice los resultados de nuestras acciones, como también las consecuencias sociales que pueden llegar a tener. En esta zona se encuentra lo que llamamos memoria operativa o memoria de trabajo, es decir, la memoria que se encarga de las cosas que estamos haciendo en el momento. La dopamina genera el deseo que tenés por determinadas cosas, como la comida, cuando querés una hamburguesa por ejemplo, y una vez que conseguiste lo que quería, actúa nuevamente para hacerte saber que eso estuvo muy bueno.
Este ciclo, deseo, acción, recompensa, es el responsable de que aprendamos ciertas conductas y generemos hábitos. Más adelante voy a hacer un video exclusivo sobre este tema. Las drogas como la cocaína hacen que los niveles de dopamina se disparen en muy poco tiempo. Al principio, esto parece un poco contraintuitivo. Lo primero que entendemos es que las personas que consumen estas drogas deben estar en un estado constante de felicidad y placer. El cuerpo no es ningún dormido y sabe que ese estado no es natural, entonces intenta regularlo para volver a su estado normal. Para lograr esto, reduce la cantidad de receptores dopamínicos disponibles. Con menos receptores, una persona adicta necesita dosis cada vez mayores para experimentar la misma sensación de placer. Algunos estudios han demostrado resultados similares para personas con sobrepeso. En personas obesas se detectó una disminución de los receptores dopamínicos en relación con su índice de masa corporal. Similar al caso de las drogas, como la dopamina regula la motivación y los circuitos de recompensa, una persona obesa debe comer en exceso para compensar la baja activación de estos circuitos. Podemos imaginar que se genera una mezcla peligrosa si a esto le sumamos que los alimentos procesados y la comida chatarra tienen altos contenidos de azúcar, jarabe de maíz y otras sustancias que sobreestimulan tu cerebro. No me interesa que te vayas de este video siendo un experto sobre el tema, porque yo tampoco lo soy, pero sí que seas consciente de cómo te afectan los estímulos externos y que cuestiones cómo te hacen sentir realmente. Cada actividad que realizás te genera cierto entusiasmo, por así decirlo, y lo mejor es tener una vida balanceada. Si estás recibiendo estímulos constantemente, es más difícil que consigas la motivación para empezar ese proyecto que venís postergando, aparezcan las ganas para empezar el gimnasio o para cambiar tus hábitos alimenticios. Vas a tener más motivación y energía si logras meter más estímulos sanos en tu día a día, como plantearte objetivos y cumplirlos, charlar con amigos, hacer deporte o meditar. A su vez, tenemos que empezar a tener en cuenta que una persona obesa o adicta a determinada droga lleva ese estilo de vida porque le cuesta salir de eso y lo mejor que le puedes dar es tu apoyo y buena onda. Esa persona generalmente sabe todas las consecuencias negativas que puede traer el abuso de esa sustancia, pero no puede resistir la gratificación instantánea que les genera. Es más, una persona obesa le tiene mucho más difícil que un adicto porque tiene que consumir la misma sustancia que le hace mal para vivir. Si sos adicto a la cocaína podés decir nunca más consumo, pero si tenés problemas con la comida, no podés prohibirla para siempre porque te vas a morir, literalmente. Si te interesa saber más sobre la adicción, podés ver este video súper detallado que te dejo a continuación. Así que como vimos en el video, lo que no habla es de la fisionomía mental del cerebro. En el cerebro tenemos esto que se le llama la amígdala. La amígdala tiene que ver con lo que nos da miedo y a la par de la amígdala está esta cosa, el hipocampo, que tiene que ver con retener memorias.